El año es 479 antes de nuestra era. El invierno ha comenzado a retirarse lentamente de Grecia, y con él, el eco de una guerra que aún no ha terminado. El gran rey Jerjes, a quien muchos consideraban casi un dios, ya no se encuentra en suelo griego. Tras la derrota de su flota en los estrechos de Salamina, ha regresado a Asia dejando atrás ruinas humeantes, ciudades vacías, y un ejército que todavía respira. La guerra, aunque herida, sigue viva. Antes de partir, Jerjes confió el destino de la invasión a su general más capaz, Mardenio. No era un rey rodeado de aduladores, sino un comandante paciente, experimentado, un hombre acostumbrado a esperar. Para él, la derrota naval no significaba el final, solo un cambio de ritmo. Mardonio comprendía algo esencial: la fuerza de los griegos no residía únicamente en sus armas, sino en su frágil unidad. Grecia no era un solo reino, sino un mosaico de ciudades rivales, unidas más por el miedo que por la lealtad. Esparta y Atenas desconfiaban una de la otra. Corinto, Mégara y otras polis tenían viejas heridas sin cerrar. Mardonio decidió que el invierno sería su aliado. Durante los meses fríos, mientras los ejércitos descansaban, el general persa recurrió a las palabras en lugar de las espadas. Envió mensajeros, ofreció pactos, privilegios y protección. Atenas, en particular, recibió una propuesta tentadora: conservar su ciudad, su comercio y su prestigio, a cambio de aceptar el lugar que el imperio persa ya les había asignado. Los atenienses escucharon y luego rechazaron. No fue una decisión impulsiva. Sabían que el precio sería alto. Las familias fueron evacuadas una vez más. Los templos quedaron vacíos, las casas cerradas. Atenas se preparó, en silencio, para lo inevitable. La guerra no se decidiría con engaños ni negociaciones, se decidiría en un campo abierto. Cuando llegó la primavera, Mardonio puso en marcha su ejército hacia Beocia, cerca de una pequeña ciudad llamada Platea. Eligió el terreno con cuidado. Llanuras amplias, abiertas, ideales para su mayor ventaja, la caballería persa. Su fuerza era imponente. Un núcleo de infantería persa de élite, reforzada por aliados de todo el imperio, sumando decenas de miles de hombres. Soldados acostumbrados a marchar largas distancias, a obedecer sin dudar, a luchar por un rey lejano. Los griegos respondieron como nunca antes lo habían hecho. Desde casi todas las ciudades que aún resistían, llegaron hoplitas, hombres armados con grandes escudos de bronce y largas lanzas, entrenados para luchar hombro con hombro. En el centro del ejército se encontraban los espartanos, más de 10.000, acompañados por sus auxiliares. Al mando estaba el regente de Esparta, un hombre educado en la disciplina y la cautela. A su lado marchaban los atenienses, los corintios, los megarenses y muchos más. Era un momento extraordinario, un mar de escudos brillando bajo el sol, cerca de 80.000 hombres, unidos no por amor, sino por necesidad. Durante semanas ambos ejércitos permanecieron frente a frente, separados por el río Asopo. Nadie atacaba, nadie retrocedía. El comandante griego sabía que cruzar el río sería un error. El terreno favorecía a la caballería persa. Esperar era frustrante, pero atacar sería fatal. Del otro lado, Mardonio también esperaba. Permitía que su caballería avanzara, explorara, hostigara. Pequeños ataques, rápidos, constantes. Una presión silenciosa. Los días pasaban. El sol salía. El sol se ocultaba. El tiempo lentamente comenzaba a pesar. Y así, en aquella llanura tranquila, con el agua del río fluyendo sin prisa y miles de hombres aguardando en silencio, Grecia se acercaba sin saberlo a su último amanecer de guerra. Las semanas pasaron sin una batalla decisiva, pero la calma era engañosa. Bajo el silencio de la llanura de Platea, la guerra seguía avanzando, lenta e invisible. El general persa comprendía que no necesitaba un ataque frontal. El tiempo, la fatiga y la escasez podían ser armas más eficaces que cualquier lanza. Cada mañana su caballería cruzaba el terreno con precisión, como una marea que va y viene sin descanso. No buscaban una victoria inmediata, sino desgaste. Los jinetes persas aparecían de repente, rápidos y ordenados, atacando a los grupos de forrajeo griegos. Cortaban rutas, dispersaban pequeños destacamentos y desaparecían antes de que los hoplitas pudieran reaccionar. No era una batalla,
Era una presión constante. Para el ejército griego, la espera comenzó a transformarse en incomodidad. El sol caía sin piedad sobre los cascos de bronce. El polvo se levantaba con cada movimiento. El agua, traída desde una única fuente cercana, se volvió cada vez más difícil de proteger. En uno de estos enfrentamientos breves, un contingente griego estuvo a punto de ser superado por una carga de caballería. El momento fue crítico. Solo la intervención rápida de arqueros aliados logró frenar el ataque. En el caos del combate, el comandante persa de la caballería cayó. Fue una pérdida importante, pero no decisiva. El general persa no se dejó llevar por la emoción. Su plan era más amplio. En lugar de insistir contra la línea principal, ordenó a su caballería un movimiento diferente. Rodearon el campo, avanzaron con cautela y atacaron aquello que sostenía al ejército griego desde la distancia los suministros. Carros destruidos, animales dispersados, y finalmente, el golpe más silencioso de todos, la fuente de Gargafia, el único acceso seguro al agua, fue bloqueada. El cambio no fue inmediato, pero fue profundo. La sed comenzó a sentirse en las filas, primero como una molestia, luego como una preocupación, finalmente como una amenaza real. Sin agua suficiente y con las rutas de abastecimiento comprometidas, la posición griega dejó de ser sostenible. Permanecer allí significaba debilitarse día tras día, sin que el enemigo tuviera que atacar. El comandante griego tomó una decisión difícil. Ordenó una retirada nocturna cuidadosamente planeada, hacia una posición más cercana a Platea. Allí encontrarían agua fresca y un terreno más favorable. Era una maniobra necesaria y extremadamente peligrosa. Mover un ejército tan grande en la oscuridad, formado por contingentes de distintas ciudades, con diferentes costumbres y ritmos, era un desafío enorme. Las órdenes se transmitieron en voz baja, las antorchas se apagaron, la noche lo cubrió todo. Al principio, el movimiento fue controlado. Luego comenzó la confusión. Algunas unidades avanzaron demasiado rápido, otras se retrasaron. El centro se desplazó más de lo previsto. En uno de los flancos, los aliados perdieron contacto visual con el resto del ejército. Y en el extremo opuesto, los espartanos permanecieron firmes, negándose a moverse hasta estar seguros de que los demás estaban a salvo. Cuando el cielo comenzó a aclararse, el ejército griego ya no estaba donde había estado la noche anterior. Desde su posición, el general persa observó el campo al amanecer. Lo que vio le pareció extraordinario. El enemigo parecía disperso, separado, en retirada. Para él no era una reorganización, una huida. Convencido de que el momento había llegado, dio la orden de avanzar. La infantería persa cruzó el río, segura de una victoria cercana. Las trompetas sonaron, las filas se pusieron en marcha, pero lo que parecía una retirada era, en realidad, una pausa. Los espartanos no huían, esperaban. Y en aquel instante tranquilo, justo antes del choque, la guerra que había durado años estaba a punto de decidirse. Cuando la infantería persa cruzó el río al amanecer, lo hizo con confianza. Desde su perspectiva, el enemigo se retiraba, fragmentado y desorganizado. El momento que habían esperado durante semanas parecía, por fin, haber llegado. Pero la llanura guardaba otra verdad. En el extremo del campo, los espartanos seguían en formación. No corrían. No gritaban. Ajustaban sus filas con movimientos lentos y precisos, como lo habían hecho durante toda su vida. Cuando vieron avanzar, enemigo comprendieron que ya no había espacio para maniobras ni retiradas. Había llegado la hora. El regente espartano dio la orden. Los escudos se alinearon. Las lanzas se inclinaron hacia el frente. La falange tomó forma. Para los persas el choque fue inesperado. Esperaban hombres cansados y dispersos. En su lugar, encontraron una pared sólida de bronce y madera, un frente compacto que no cedía. Las lanzas griegas, más largas, alcanzaban antes de que los persas pudieran responder. El combate se volvió lento, denso, casi inmóvil. No era una batalla de carreras ni de grandes movimientos. Era un empuje constante, cuerpo contra cuerpo, donde cada paso ganado costaba esfuerzo y paciencia. Los persas intentaron romper la línea, agarrando lanzas, empujando escudos, buscando cualquier abertura. No la encontraron. El tiempo parecía dilatarse. El sonido del metal golpeando madera se repetía una y otra vez. El polvo cubría el suelo. El sol subía lentamente. En el centro del enfrentamiento, el general persa permanecía visible, montado en su caballo blanco.
Su presencia mantenía unida a su infantería. Avanzaba y retrocedía dando órdenes intentando sostener el impulso inicial, pero la falange resistía. Finalmente, en medio del caos contenido, el general persa cayó. El golpe fue rápido, casi silencioso en comparación con el ruido que lo rodeaba. Cuando la noticia se propagó entre las filas, algo cambió. No de inmediato, pero de forma irreversible. La cohesión persa comenzó a debilitarse. La presión constante, sin el liderazgo que la sostenía, se volvió difícil de mantener. Poco a poco el empuje se transformó en duda, luego en retroceso, finalmente en huida. Los persas comenzaron a retirarse hacia su campamento fortificado, una estructura de madera levantada como refugio. Los griegos avanzaron tras ellos, no con prisa, sino con determinación. La batalla había cambiado de dirección. En otro punto del campo, los atenienses luchaban contra las fuerzas aliadas de Persia. Su combate fue distinto, más fluido, más disperso. Tras un enfrentamiento prolongado, lograron romper la resistencia enemiga y avanzar también hacia el campamento. El asedio fue breve. Los espartanos, entrenados para el campo abierto, encontraron dificultades para romper las defensas. Fueron los atenienses quienes finalmente abrieron una brecha. Una vez dentro, la resistencia persa colapsó. Lo que siguió fue rápido y definitivo. El ejército persa, atrapado y desmoralizado, fue derrotado casi por completo. De la enorme fuerza que había cruzado a Grecia, solo unos pocos lograron escapar. Cuando el combate terminó, el campo quedó en silencio. La batalla de Platea había llegado a su fin. Aquel mismo día, según la tradición, la flota griega obtuvo otra victoria lejana, destruyendo los restos de la armada persa en Asia Menor. Para los griegos fue como si la guerra se hubiera cerrado por ambos lados, tierra y mar. La amenaza que había pesado sobre Grecia durante años desapareció. La victoria no fue solo militar, confirmó la eficacia de la falange, la disciplina frente al número, la resistencia frente a la presión constante. Permitió que ciudades como Atenas y Esparta entraran en un periodo de desarrollo que marcaría la historia del pensamiento, la política y la cultura. El campo de batalla quedó cubierto de armas abandonadas y riquezas sin dueño, pero el premio más importante no podía tocarse ni transportarse. Era la certeza de haber conservado algo esencial, la independencia, y con ella, el futuro. Cuando el combate terminó, no hubo celebración inmediata, no hubo gritos de victoria ni persecuciones desordenadas. Solo quedó el silencio. La llanura de Platea, que durante horas había estado llena de movimiento, ruido y tensión contenida, comenzó a vaciarse lentamente de sonidos. El polvo se asentó sobre el suelo. El viento suave cruzó el campo, moviendo estandartes caídos y telas abandonadas. Allí donde antes chocaban escudos y lanzas, ahora solo quedaban cuerpos inmóviles, armas olvidadas. Los soldados griegos permanecieron en su lugar durante un largo rato. Muchos se apoyaban en sus lanzas. Otros se sentaron en el suelo, demasiado cansados incluso para hablar. El peso de la armadura, que durante la batalla apenas habían sentido, volvió de repente, recordándoles el esfuerzo acumulado de semanas enteras. El sol avanzaba lentamente por el cielo. Algunos hombres comenzaron a recorrer el campo con pasos cuidadosos, buscando a compañeros, reconociendo rostros cubiertos de polvo y sudor. No había prisa. La guerra, al menos por ese día, había terminado. Cerca del antiguo campamento persa, las estructuras de madera permanecían abiertas y dañadas. Dentro, los restos de un ejército que había cruzado continentes y mares descansaban en silencio. Escudos ligeros, arcos, flechas y cofres abiertos quedaban dispersos, como si el tiempo se hubiera detenido de repente. No todo fue tomado, no todo fue tocado. Muchos simplemente miraban, sin sentir la necesidad de recoger nada. La fatiga era más fuerte que la ambición. Cuando la tarde comenzó a inclinarse hacia el ocaso, los comandantes dieron instrucciones tranquilas. Las tropas debían reagruparse. Se encendieron fuegos pequeños, controlados, lejos de los restos del combate. El humo subía lentamente, sin urgencia. Por primera vez en mucho tiempo, el ejército griego bebió agua sin temor. El líquido fresco alivió gargantas secas y cuerpos agotados. La sed que había acompañado cada pensamiento durante días comenzó a desaparecer. Con la llegada de la noche el campo cambió de carácter. La oscuridad no trajo peligro, sino descanso. Las estrellas aparecieron una a una sobre Platea. Algunos soldados se recostaron en el suelo, aún con la armadura puesta,
y cerraron los ojos sin decir palabra. Otros compartieron alimentos sencillos, en silencio, conscientes de que no hacía falta hablar para entender lo que había ocurrido. Lejos de allí, pequeños grupos se desplazaban con antorchas suaves, recogiendo a los heridos. Los movimientos eran lentos, cuidadosos. Cada paso parecía medido para no perturbar la calma que se había instalado de forma natural. La guerra había sido ruidosa. La victoria, en cambio, fue silenciosa. Durante los días siguientes, el ejército permaneció cerca de Platea. No había urgencia por marchar. Era necesario recuperar fuerzas, reorganizarse, comprender lo ocurrido. Mensajeros fueron enviados a las ciudades, no con discursos grandiosos, sino con palabras simples. La amenaza había terminado. El ejército persa ya no estaba. Con el paso de los días, el campo comenzó a vaciarse. Los restos más visibles fueron retirados. Las huellas del combate se suavizaron bajo el sol y el viento. Donde antes se veía filas interminables de soldados, volvieron a verse campos abiertos y caminos tranquilos. Platea regresó poco a poco a su ritmo habitual. Para muchos de los hombres que habían luchado allí, la experiencia se transformó en recuerdo casi de inmediato. Como una serie de imágenes claras, sino como una sensación profunda, cansancio, calor, polvo, silencio. Algo que no necesitaba ser explicado con palabras. En Atenas, las familias comenzaron a regresar. Las casas se abrieron de nuevo. Los templos recuperaron su actividad. La ciudad, que había sido evacuada y reconstruida más de una vez, volvió a llenarse de vida cotidiana. En Esparta, los guerreros regresaron sin ceremonias excesivas. El deber había sido cumplido. La vida continuaba según sus antiguas costumbres. Con el tiempo, la batalla de Platea dejó de ser una experiencia reciente y se convirtió en historia. Los nombres de los caídos fueron recordados. Los detalles del combate comenzaron a simplificarse. Lo esencial permaneció. Grecia había resistido, no porque fuera más grande, no porque fuera más rica, sino porque había sido constante. La llanura donde se decidió todo siguió allí, año tras año, bajo el mismo cielo. Los viajeros que pasaban por la región quizá no sabían exactamente qué había ocurrido en aquel lugar. Veían solo campos tranquilos, caminos silenciosos y colinas suaves, y sin embargo, el eco de aquel día permanecía, no en el ruido, sino en la quietud, porque algunas victorias no se anuncian con trompetas, se reconocen por la calma que dejan detrás. Y así, mientras las estaciones continuaban su ciclo y las generaciones cambiaban, Platea quedó atrás, no como un lugar de guerra, sino como un punto de equilibrio, un momento en el que el mundo antiguo siguió adelante, sin saber aún todo lo que nacería de aquella paz recién ganada. Con el paso de las semanas, el ruido de la guerra comenzó a desvanecerse, no de golpe, sino lentamente, como un sonido lejano que se apaga mientras uno se aleja. Los ejércitos regresaron a sus ciudades. Los caminos que durante meses habían visto columnas de soldados, ahora eran recorridos por viajeros, comerciantes y campesinos. Las huellas profundas en la tierra se suavizaron con el paso de los carros y las lluvias de primavera. La vida cotidiana retomó su lugar. En Atenas, los ciudadanos volvieron a reunirse en espacios públicos. Las conversaciones ya no giraban en torno a invasiones o ejércitos, sino asuntos comunes, reconstrucción, comercio, leyes. Las heridas de la guerra no desaparecieron, pero dejaron de ocupar cada pensamiento. Los templos, que habían sido abandonados o dañados, comenzaron a ser reparados. Las estatuas fueron limpiadas del polvo acumulado. Los rituales regresaron, tranquilos y ordenados, marcando el ritmo habitual de la ciudad. En Esparta, el regreso fue distinto pero igualmente silencioso. Los guerreros retomaron su lugar dentro de una sociedad que valoraba la estabilidad por encima de la celebración. No hubo relatos exagerados ni discursos largos. La batalla había sido solo una parte del deber. Para muchos hombres, Platea empezó a sentirse lejana, incluso mientras seguían recordándola. El cuerpo olvidaba primero, las heridas amaban, la fatiga se disipaba. La mente conservaba solo fragmentos, imágenes, sueltas que aparecían en momentos inesperados, y luego se desvanecían. El tiempo avanzaba. Mientras tanto, en tierras del imperio persa la atención se desplazó hacia otros asuntos. Las fronteras eran vastas, los problemas numerosos. Grecia, que durante años había sido una prioridad, se convirtió en una región más,
distante y difícil llano central. La amenaza de una invasión inmediata desapareció. Con los años, las historias sobre la guerra comenzaron a cambiar. Los relatos se simplificaron. Los nombres más complejos se olvidaron. Los detalles tácticos dieron paso a ideas más amplias: resistencia, unidad, decisión. Platea dejó de ser solo un lugar, se convirtió en un símbolo. Para las generaciones que no habían vivido la guerra, la batalla era algo que se escuchaba en relatos tranquilos, contados al final del día, no como un momento de terror, sino como una prueba superada, algo que había ocurrido antes de que ellos nacieran. Los campos donde habían luchado miles de hombres siguieron produciendo cosechas. Los animales pastaban sin saber lo que había sucedido allí. El paisaje no conservó cicatrices visibles. Solo la memoria humana mantuvo vivo el significado. Atenas comenzó a transformarse lentamente. Sin una amenaza inmediata, la ciudad dedicó más tiempo a la reflexión, al debate, a la construcción de ideas. Surgieron nuevas preguntas sobre el gobierno, la justicia y el papel del ciudadano. Nada de esto ocurrió de un día para otro, fue un proceso gradual, casi imperceptible. Esparta, por su parte, mantuvo su estructura tradicional. La guerra había confirmado lo que ya creían saber. La disciplina y la constancia eran suficientes para resistir incluso a los imperios más grandes. El mundo no cambió de forma dramática tras Platea, simplemente continuó. Y sin embargo esa continuidad era el verdadero cambio, porque la historia no siempre avanza con grandes gestos. A veces progresa en silencio, sostenida por decisiones tomadas años atrás, por batallas que ya nadie recuerda con claridad, pero cuyos efectos permanecen. Con el paso de las décadas, Platea fue mencionada cada vez menos. Los viajeros cruzaban la región sin detenerse. Los niños crecían sin conocer los detalles. La guerra se alejaba, convertida en un capítulo más, dentro de un pasado cada vez más amplio. Y así debía ser. Porque cuando una historia puede descansar, cuando deja de exigir atención constante, significa que ha cumplido su propósito. La paz no necesitaba ser anunciada. Simplemente estaba allí. El sol seguía saliendo sobre Grecia. Las estaciones continuaban su ciclo. Los hombres nacían, crecían y envejecían sin pensar en ejércitos extranjeros cruzando el mar. Y en ese fluir tranquilo del tiempo, la batalla de Platea encontró su lugar definitivo, no en el ruido del combate, sino en la estabilidad que permitió. Un recuerdo distante, una sombra larga, y finalmente un descanso. Con el paso de muchos años, incluso los recuerdos más firmes comienzan a suavizarse. Las historias que una vez fueron contadas con precisión se vuelven más lentas, más simples, como si el tiempo mismo hubiera decidido hablar en voz baja. Platea siguió existiendo, como siempre lo había hecho, no como un monumento constante, sino como un lugar tranquilo, integrado en el paisaje. Los caminos que atravesaban la región fueron usados por generaciones que no habían conocido la guerra. Para ellos, aquellas llanuras eran solo campos abiertos, tierras fértiles bajo un cielo amplio. Los nombres de los generales se repitieron durante un tiempo y luego comenzaron a desaparecer de las conversaciones diarias. Permanecieron en la memoria escrita, en los relatos formales, pero dejaron de formar parte del pensamiento cotidiano. Eso también era una forma de paz. En Atenas la vida siguió desplegándose lentamente. Las plazas se llenaron de discusiones tranquilas, de ideas que nacían sin prisa. Las personas caminaban sin mirar constantemente al horizonte, sin esperar señales de peligro. El mar volvió a ser una ruta comercial, no una frontera de guerra. La ciudad cambió sin darse cuenta, no de forma repentina, sino como cambian todas las cosas que duran. En Esparta, el ritmo permaneció constante. Las generaciones se sucedieron una tras otra, entrenando, aprendiendo, viviendo según normas antiguas. Platea fue recordada como una confirmación silenciosa, no como una excepción, algo que encajaba dentro de un orden más amplio. Lejos de allí, el imperio persa continuó su propia historia. Las fronteras se ajustaron, las prioridades cambiaron. Los acontecimientos se superpusieron unos a otros. Grecia dejó de ser un centro de atención, se convirtió en una región más, conocida, distante. Así funciona el tiempo. No borra todo de inmediato, pero tampoco se detiene. Con los siglos, la batalla pasó a ser estudiada, no sentida. Se convirtió en un punto, dentro de una narración mayor, una referencia tranquila dentro de un mundo antiguo que, poco a poco, se alejaba. Los campos siguieron produciendo cosechas,
las lluvias cayeron sobre el mismo suelo, el viento recorrió los mismos caminos. Nada en el paisaje exigía ser recordado, y sin embargo algo permanecía, no en forma de ruido ni de gloria, sino como una base silenciosa, una estabilidad que permitió que nuevas ideas surgieran, que nuevas generaciones crecieran sin conocer la urgencia de la guerra. Quizá ese sea el destino final de los grandes acontecimientos, convertirse en parte del fondo, en algo que sostiene sin llamar la atención. Mientras la noche cae una y otra vez sobre Grecia, el mundo antiguo descansa dentro de su propio ritmo. Las estrellas, indiferentes al paso de los siglos, continúan su recorrido. El tiempo avanza, constante y sereno, y así la historia de Platea se acomoda finalmente en su lugar natural, no como un clímax, como una advertencia, sino como un recuerdo distante, integrado en el flujo tranquilo del pasado. Una historia que ya no necesita ser contada con fuerza, porque ha encontrado descanso. Y en ese descanso, también puede hacerlo quien escucha.